el Señor nos quiere llevar al lugar seguro y el Señor nos quiere enseñar lo que nos va a dar la victoria. No importa lo que pase alrededor. No importa lo que esté pasando en Egipto, nosotros estamos en Gosén. No importa las plagas que estén soltándose. En Gosén no habrá plagas. ¿Cuántos están aquí para creer la palabra del Señor? Y yo lo que quisiera hoy es ir a un básico, pero más que básico, es algo que la iglesia no entiende. El vocabulario básico y la iglesia no entiende un pepino angolo de lo que significa. Así que vamos a ir a la palabra. El Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El Señor dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira, pero Él dice la verdad y a Él es al que hay que creer. El Señor tiene la verdad y nosotros venimos trayendo verdad que libera, trayendo verdad que establece, que fortalece, que bendice y que afirme. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo reciben? Alce su mano y diga, yo lo recibo, eso es para mí. En el nombre de Jesús, lo recibo y eso es para mí. Quiero que comencemos con Romanos 3, del 24 al 25. Lo vamos a leer de la Biblia textual. Dice, siendo justificados, que es lo mismo que decir, fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Dios nos mira y nos ve justos. Amén. Fuimos siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno. ¿Alguno de ustedes se lo merece? Ninguno de nosotros, sin merecimiento alguno, fuimos justificados por su gracia, mediante la redención. Diga redención. Redención. Que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha exhibido o propuesto públicamente como sacrificio expiatorio. Diga, sacrificio expiatorio. Si usted está leyendo de la Reina Valera, dice que Dios lo exhibió públicamente como propiciación. Por su sangre a través de la fe. Yo quiero que hoy hablemos. ¿Qué es redención y qué es expiación? ¿Cuál es la diferencia y qué hacen esas dos cosas para nuestra vida? Amén. ¿Quiénes van a estar atendiendo y recibiendo? La redención, hermanos. La palabra redención en la palabra del Señor, la palabra redención se refiere a la recompra de un esclavo. Una persona fue vendida, perdió su libertad, fue esclavizada o fue llevada cautiva a otro lugar, se le sacó de su herencia, se llevó al exilio y otra persona decide recomprarlo para libertarlo. Ustedes han visto que eso está sucediendo hoy porque todavía sigue el trasiego de esclavos en el mundo y en demasiados países se venden las niñas, los niños y muchas agencias misioneras en el mundo lo que están haciendo es ir a comprar esas personas para luego traerlas a Occidente y liberarlas. ¿Sabía usted eso? Eso está sucediendo hoy.
Pero ¿qué es redimir? Redimir es pagar un precio, era en oro, en plata, en lo que fuera, pagar un precio para el pago de ese rescate. La palabra dice que el Señor nos redimió, que significa que nos compró, significa que pagó el precio para que nosotros seamos liberados de la mano hostil de quien nos esclavizó. Nos esclavizó el diablo, y que tenía el imperio de la muerte, nos esclavizó la muerte, nos esclavizó el pecado y nos esclavizó toda la consecuencia del pecado, la enfermedad, la pobreza, la tristeza, la desgracia. Fue lo que nos esclavizó. ¿Cuántos están aquí conmigo? Redención es la recompra de un esclavo o cautivo para liberarlo mediante el pago de un rescate. Lo más bello de esto, pero yo no voy a entrar en eso porque se toma tiempo y no quiero tomarme tiempo. Escuche esto. El Señor es el Redentor, el que paga. Y a la vez, el Señor es el precio del rescate. La palabra dice que Él fue presentado como el rescate. Él es el precio que pagaron para que seamos rescatados. Y a la vez, es el que rescata. El Señor es maravilloso. Él es bueno más que bueno. ¿Y sabes por qué? Porque no te quiere ahí. Porque no te quiere en esclavitud. Porque Él nunca planificó esclavitud para el ser humano. Porque Él nunca planificó desgracia, enfermedad, pobreza y tristeza, amargura ni angustia para el ser humano. Y todo eso nos aprisionó, nos esclavizó y Él decidió darse en rescate. Amén. Eso es lo que significa redención. Dice que siempre tiene que ver con la liberación de una persona o cosa del dominio de un poder hostil y expresa la idea, escúchalo, ¿estás aquí todavía? Expresa la idea de devolver esa persona o esa propiedad al dueño original. Hemos sido devueltos al verdadero dueño. Hemos sido devueltos al plan original. Y recalcamos siempre aquí, Dios en su eternidad tiene un plan para nosotros bueno, más que bueno. Él es bueno, para siempre su misericordia. Y el plan que tiene siempre fue bueno y va a lograr su plan. Amén. Yo quiero que veamos Salmo 107 de la Biblia textual también, los primeros 2 versos. Me gustaría que lo leyeran conmigo. Dice, alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que ha redimido del poder del enemigo. Amén. ¿Alguien aquí lo quiere decir? ¿Alguien quiere aquí alabar al que es bueno? Y nos redimió del poder del enemigo. La Biblia dice, lo primero que dice de la redención es, Efesios 1:7, dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos? Perdón de pecados. Hemos sido redimidos por su sangre y tenemos perdón de pecados. Lo primero que da la redención es perdón. Dice la palabra también, no voy a seguir trayendo texto, dice la palabra que fuimos redimidos de toda maldición. Porque Él se colgó en el madero y derramó su sangre.
fuimos redimidos de toda maldición. Él te redimió de enfermedad. Él te redimió de la pobreza, del fracaso. Dijo David en una ocasión, vive Yahweh, que redimió mi alma de toda angustia. ¿Cuántos saben que el Señor redime de angustias? El Señor redime de miedos. El Señor redime de tristezas. El Señor redime tu alma, tus emociones, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Te salva de adentro para afuera y de arriba abajo. Te salva todo. Porque pagó el rescate. Un último texto quiero traerle de redención, que nos vamos a lo otro. Primera de Pedro, yo creo que yo no sé si yo di ese texto, pero yo quiero que me lo busquen. Puede ser en Reina Valera, por favor. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, es la palabra. Rescatados, o sea que se pagó el precio del rescate. De vuestra vana manera de vivir. ¿De qué tú fuiste redimido? De esa vana manera de vivir. No sigas viviendo igual. El Señor te quiere sacar de ahí. Tú no puedes tener un resultado diferente si sigues viviendo de la misma forma. El Señor dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Escúchame. Te redimió de esa manera de vivir que heredaste, que te enseñaron y heredaste. Y heredaste los corajes de papi, las manipulaciones de mami, las mentiras de abuelo, las tramposerías del tío. Escúchame bien, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Y dice, no con cosas corruptibles, o sea, el precio del rescate no fueron cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué te rescató? Te rescató su sangre, que es lo mismo que decir, te rescató su vida. Él dice, Él no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por todos. Que es lo mismo que decir, dar su vida o dar su sangre en rescate por todos. Porque la vida es la sangre, dice la palabra. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Eso nos lo han enseñado aquí muchas veces. Ok, así que diga, me redimió el Señor, pagó el precio de mi rescate, me rescató del poder del enemigo, me rescató de enfermedad, me rescató de tristeza, me rescató de angustias, me rescató de miedos, me rescató de pobreza, me rescató de fracasos. A lo mejor yo era un desgraciado, pero ahora el Señor tiene para mí porque me rescató. Bienestar, felicidad. Amén. Eso es redención. ¿Y qué es expiación? El texto decía que fuimos redimidos y Él fue presentado como sacrificio expiatorio a nuestro favor. ¿Y qué era el sacrificio expiatorio? ¿Se ha dado cuenta usted que para leer el Nuevo Testamento usted tiene que conocer el Viejo?
¿Se ha dado cuenta usted que no es verdad? Que usted puede tomar la parte que dice Antiguo Testamento y botarla al zafacón porque ya no la va a necesitar. No crea esa mentira. Nada explica mejor lo que hizo Jesús por ti que ese Antiguo Testamento. Como dijo Jesús mismo, testificado por la ley y los profetas, todo lo que hizo Él. Amén. Estuvimos viendo que en algunas versiones dice que fue presentado como propiciación y otras versiones dicen que fue presentado como sacrificio expiatorio. Entonces es propiciación, es expiación, es sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo? Mis amados, todo habla de lo mismo y lo vamos a resumir. ¿Se acuerda usted cuando aquel aquel fariseo entró a orar al templo? Fue una parábola que dijo Jesús y al lado había un publicano que estaba en pecado. Y el fariseo dijo: Señor, yo te doy gracias porque yo soy tan especial. Yo no soy como esta gentuza. Porque yo ayuno y doy ofrendas y yo soy una maravilla. Y dice la palabra que el publicano que estaba a su lado decía, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Tú sabes lo que significa propicio? Misericordioso. El propiciatorio era una tapa de oro que cubría el arca del pacto en el lugar santísimo, que recibía sangre una vez al año. El sumo sacerdote entraba a llevar la sangre, que ya mismo vamos a hablar qué es sangre, y se presentaba una vez al año por el perdón, para que Dios tuviera la misericordia de perdonar al pueblo de todos sus pecados. Y pues yo estoy llorando. El día de la expiación, que fue lo que celebramos hace unos días, Yom Kippur. El día de la expiación era el día más importante para ellos, del pueblo, en términos de humillación y presentarse ante Dios por un perdón. Pero yo quiero traer algo que ese capítulo no lo vamos a leer, usted después se lo va a leer en Levíticos 16, léaselo en una versión más suavecita, como NTV o NBI, para que lo pueda pues como entender un poquito mejor, pero yo lo voy a resumir. Que lo primero que tenía que suceder era que el sumo sacerdote, como era pecador, tenía que presentar por sus pecados, por los de su familia, y prepararse. Tenía que vestirse de una manera especial que no era con las campanitas. Bueno, no es el tema. Tenía que vestirse la túnica, los calzoncillos, el manto blanco con la diadema y el cinturón. Esa era la ropa de presentar la expiación. Y además de la becerra que tenían que tener y el carnero que tenían que tener y la ofrenda por la familia de él que tenían que tener, la orden del día era que tenían que venir 2 machos cabríos. Tenían que traer 2 machos cabríos o 2 chivos, dicen otras versiones. 2 chivos. Y se iba a echar suerte sobre esos 2 animales. Y uno de ellos, en el que cayera la suerte, iba a ser dedicado al Señor. Ese era el que iba a morir. Y el otro iba a ser enviado al desierto de Azazel.
No me pregunte lo que significa porque nadie lo ha explicado. Se creen que está hablando de demonios del desierto. Pero escuche esto. Se cogían los dos chivos, se echaba la suerte, se escogía qué chivo era para qué cosa. Y si me pueden proyectar, vamos a proyectar por lo menos un poquito. Levíticos 16, del 7 al 8, de la NTV. Luego deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda al Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás de la cortina interior. Esa era la sangre que se iba a llevar a poner encima del propiciatorio. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como hizo con la sangre del becerro que fue la ofrenda por él. Sigue. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá. ¿Quién se me perdió ya? ¿Están aquí? Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo. Hay un chivo que mataron y su sangre va para el lugar santísimo. Y hay un chivo que está vivo. Van a poner las manos encima de la cabeza de ese chivo vivo y Aarón, el sumo sacerdote, va a confesar sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. ¿Están aquí? Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea se llevará el chivo al desierto. Y el 22 dice, al irse el chivo al desierto, llevará, me gusta que la textual dice, cargará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. ¿Y se acabó ahí? ¿Terminamos? Ok. Muy bien. Mi amado, el Señor Jesús es nuestra ofrenda expiatoria. Por Él nosotros tenemos expiación. Y Él mismo es el sumo sacerdote. Y dice la palabra en Hebreos 9 y 10, que aquellas cosas eran santificadas con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con la sangre preciosa del Hijo de Dios, que dice que llevó personalmente al santuario celestial la sangre que derramó. Pero hay algo más. Él también hizo las veces del otro chivo. Porque sobre Él cayeron los pecados de todos nosotros. De todos nosotros. Porque usted cree que en la cruz el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando encima toda la perversión, el pecado, la rebelión de toda la humanidad. Y que yo sepa, cuando usted peca, se siente que Dios está bien lejos, ¿verdad que sí? Pues imagínese cuán lejos se podía sentir Él en ese momento que le cayó el pecado de toda la humanidad. Ahora yo quiero que leamos para poder ver más claro esto del segundo chivo. Yo quiero que leamos en Isaías 53, del 4 al 6.
Dice, ciertamente Él cargó. Escuche, ¿usted sabe qué hacía el chivo? Le echaban encima todos los pecados, las rebeliones y los problemas y los cargaba al desierto y se los llevaba lejos de la gente. Esa era la ceremonia que tipificaba. Hablando de Jesús, hablando del Mesías, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores o sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Un sacrificio expiatorio es efectuado cuando una víctima inocente es sacrificada en lugar del culpable. Es un sacrificio de sustitución. Y yo quiero decirte en palabras sencillas, el Señor nos sustituyó en todo. El castigo que merecíamos de que nos quitaran la paz fue sobre Él para que nosotros tengamos paz. El castigo que merecíamos por ser rebeldes fue sobre Él y Él lo cargó para que nosotros no andemos en rebelión. Como dice 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Por lo que hizo el Señor, tú eres declarado justo, tú eres justo, tú eres justicia. Él se convirtió en pecado porque Dios hizo que cayera sobre Él todo el pecado. Pero no llevó solo el pecado, no llevó solo la rebelión, llevó el castigo contra tu paz, para que hoy tú tengas paz. O sea, Él cargó en Él las angustias que ibas a cargar tú. Él cargó en Jesús los miedos que ibas a tener tú. Él cargó la tristeza que ibas a tener tú. Todo cayó sobre Él. ¿Cómo empieza ese capítulo? Fue menospreciado, desechado entre los hombres, para que tú no te sientas hoy menospreciado ni desechado. El Señor lo que hizo fue sustituirnos, y dice ese capítulo, lo vimos en 2 o 3 de los versos. También cargó algo más, cargó tu enfermedad, cargó tus dolores. Y el verso 10 de ese capítulo, 53:10, dice, cuando haya puesto. La segunda oración dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Puso su vida en expiación por el pecado? Pues cuando lo haya hecho, verá linaje. ¿Ha visto linaje? ¿Cuántos son hijos de Él aquí? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El plan de Dios se da por ese sacrificio, hermanos. Se va a dar el plan de Dios. Porque el plan de Dios para ti no era que tú estuvieras en enfermedad ni en desgracia. El plan de Dios para ti no es que vivas en rebelión, ni en pecado, ni en iniquidad, ni en perversión. Te llama Dios
a que lo recibas como tu Redentor y como el sacrificio expiatorio y permitas que Él te libere de ese lugar de tinieblas. Te sustituye, aleja de ti lo que te daña, te devuelve a tu dueño original y a los planes originales. Y perdona todos tus pecados y se olvidó de lo que pasó antes. Empezaste algo nuevo. Amén. Yo quiero terminar con un texto, pero quisiera, a uno se le queda aquí se entenderá, hermanos, porque cuántas veces nosotros hemos enseñado que el Señor nos sanó. Y siendo creyentes y habiendo recibido y obtenido de Él esa gran bendición, nos aferramos a nuestras enfermedades. Es que mi jaqueca es tuya, toda tuya. Tú podrías decir hoy, Señor, tú lo llevaste. Tú me liberaste. Tú me liberaste de este azote de angustia, de estos ataques de pánico, de estas tristezas que no se me quieren quitar, de este luto que no se va. Tú me liberaste. Tú no me llamaste a andar en angustias, ni en tristezas, ni en lutos. Quiero leer el texto. Vamos al texto. Vamos a terminar con esto. Cuando termine el texto, ¿verdad? No le estoy diciendo coja la cartera que nos vamos. Jeremías 33, del 6 al 9. Él nos devuelve a los propósitos. El Señor tiene para nosotros restauración, de eso estaremos hablando. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Quién quiere esta palabra para sí? Si alguno lo cree de todo corazón y dice, eso es para mí, póngase de pie y desde allá afírmelo. Empiezo de nuevo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No más mentiras. No es verdad que estoy enfermo. No es verdad que este problema no se va a acabar. No es verdad que esto no se me va a quitar. Eso es una mentira. Y el Señor me va a llenar de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. El Señor nos va a restablecer como al principio, como familia, como congregación, como iglesia. Va a ser la iglesia del principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Ay, iglesia, abre tus oídos, abre tus ojos, abre tu corazón. El plan de Dios, porque Él te devolvió, pagó el rescate y te devolvió para que se cumpla su plan. ¿Tú sabes cuál es el plan? Que la gracia derramada sobre cada uno de nosotros sea tan gloriosa,
tan llena de gloria, que sea por nombre de gozo, alabanza y gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído de todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Déjame el texto, déjame ese último texto. Iglesia, ¿sabes cuál es el plan del Señor? ¿Sabes lo que nos espera en estos días tan preciosos de Dios? Donde el Señor ha dicho a través de sus profetas: voy a transfigurar el rostro de mi iglesia delante de las naciones. Las naciones van a comenzar a ver la gloria de su gracia. Las naciones van a comenzar a ver: esta gente sí que tiene paz. Las naciones van a comenzar a ver: esta gente sí que tiene autoridad sobre la enfermedad. Las naciones van a ver: económicamente todo les comenzó a ir bien. ¿Cuántos lo reciben? Se acaba la pobreza. El dinero de las naciones, dice la palabra, pero es que eso no me voy a adelantar, poco a poco traemos todos los temas. ¿Tú sabes lo que viene para la iglesia en este tiempo? Se están acercando los tiempos, vienen tiempos de gloria, porque el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia llena de gloria. No una iglesia que se enferma como los inconversos, que fracasa como los inconversos, que peca como los inconversos, que vive como los inconversos y que tiene ídolos como los inconversos. Es un pueblo diferente y lleno de gloria, que Dios va a hacer que las naciones vean el resultado de servirle. Yo quiero que tú te vayas hoy diciendo y aprendiendo a decirle al diablo: un momentito, que yo estoy redimida. Yo estoy redimido. Por mí pagaron un rescate. Yo no me voy a meter ahí donde tú dices. Llevaron un sacrificio expiatorio por mí y se llevaron lejos todo el pecado, toda la perversión que había sobre mí. Fue puesto sobre él y él cargó mis rebeliones y también cargó mi enfermedad. Aprenda a ponerle raya al diablo y decirle: de aquí tú no pasas. Tú no puedes entrar a mi casa. Tú no tienes derecho de robarme. Yo estoy sano. En estos días, Paul estaba viendo a Gille Ávila. Y estaba hablando como siempre, de que estaba sano. ¿Y qué hacía cuando venían síntomas de dolor en el corazón, de dolor en la cabeza? Y Gille decía: hermano, patéele la cara al diablo. Eso es mentira. Usted está sano, el Señor pagó el precio. Amén. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos con Él, lo sabemos que es así. Iglesia querida, tú eres diferente. Tú perteneces al reino. Tú tienes tus ideales políticos y no te estoy diciendo que no los tengas. Te estoy diciendo: cuida tu corazón. Ten cuidado lo que hagas por ahí. Ten cuidado lo que manifiestes. Exalta el nombre del Señor por encima de todas las cosas. Porque pase lo que pase, y nosotros queremos que pase algo bien bueno, ¿verdad?
Y nosotros queremos que realmente el Señor se abra una oportunidad grande en esta nación. Pero pase lo que pase, el reino está en mi casa y sobre mi vida. La protección de Dios está sobre mí. Y así yo tenga que vivir en medio de Egipto, yo tengo mi Gosén. Yo tengo mi lugar de refugio y mi lugar seguro en la presencia de Él. Amén. Un abrazo. Bendiciones, hermanos.